Quisiera presentarles a San Máximo Confesor precisamente en este tema que se me ha encomendado sobre el misterio de la encarnación en este autor. Y una primera aproximación sería qué dice la inteligencia artificial al propósito de este autor. Me permito leer algunas ideas. San Máximo Confesor, del 580 al 662, es uno de los teólogos más profundos de la tradición cristiana. Dedicó gran parte de su pensamiento al misterio de la encarnación, considerando que en ese acto divino se sintetizan los planes de Dios para la creación y la salvación. Primero, la encarnación como centro del cosmos y de la historia. Para San Máximo, la encarnación no es simplemente una respuesta al pecado humano, sino el propósito eterno de Dios en su visión. Cristo, como el Verbo encarnado, es el eje alrededor del cual gira toda la creación. Este evento no solo redime al ser humano, sino que también restaura la unidad de toda la realidad, ya que el Verbo une en sí mismo lo humano y lo divino, lo creado y lo increado. 2. La unión hipostática. San Máximo desarrolla profundamente la doctrina de la unión hipostática, es decir, la unión de dos naturalezas, divina y humana, en la única persona de Cristo según él. La humanidad de Cristo es completa, incluyendo cuerpo, alma y voluntad humana. Su divinidad no anula su humanidad, sino que la eleva, mostrando cómo la naturaleza humana puede participar plenamente de la vida divina. Este enfoque fue central en su oposición al monoteísmo, la herejía que sostenía que Cristo tenía una sola voluntad. Máximo afirmó la existencia de dos voluntades en Cristo, divina y humana, en perfecta armonía, lo que preserva la integridad de cada naturaleza. 3. El misterio de la encarnación y la divinización. Para Máximo, el propósito último de la encarnación es la divinización, theosis, de los seres humanos. A través de Cristo, la humanidad es llevada a participar en la vida divina, cumpliendo el destino para el cual fue creada. Este proceso no es una fusión de naturalezas, sino una comunión plena en la que la naturaleza humana alcanza su plenitud al ser transformada por la gracia. 4. El significado cósmico de la encarnación. San Máximo también enfatiza que la encarnación tiene implicaciones para toda la creación, no solo para los seres humanos. Cristo, como el Verbo, es el principio y el fin de todo lo creado. En su encarnación restaura la unidad original de la creación, reconciliando lo visible y lo invisible, lo celestial y lo terrenal. Este aspecto cósmico de la encarnación es fundamental para entender su visión teológica. 5. El misterio insondeable. Para Máximo, la encarnación permanece como un misterio que trasciende completamente la comprensión humana. Sin embargo, este misterio no es un obstáculo para la fe, sino más bien su fundamento, ya que invita a una relación más profunda con Dios a través del amor y la contemplación. Y según la inteligencia artificial, hay una conclusión. San Máximo el Confesor ve la encarnación como el punto culminante del plan divino, el evento que unifica todo lo creado y abre el camino para la participación de la humanidad en la vida divina. Su pensamiento profundamente místico y filosófico sigue siendo una de las reflexiones más ricas y significativas sobre el misterio de Cristo en la tradición cristiana. Con esto quiero decir que me parece que este instrumento digital es una excelente herramienta para sintetizar, conforme las categorías de pensamiento contemporáneo, el tema que precisamente vamos a abordar. Después de haber hecho alusión a la inteligencia artificial respecto a lo que la base de datos en las redes pueden identificar sobre la doctrina de San Máximo Confesor sobre la encarnación, quisiera proponerles que descendamos ahora algunos datos que ya publicaciones como el Diccionario Enciclopédico de la Edad Antigua ha hecho sobre San Máximo. Permítame recordar algunos datos ahí citados. Conforme la biografía siriaca encontrada y publicada más recientemente, encontramos que ya en el año 680 un obispo palestino llamado Georges de Resh-Aina diría que Máximo nació hacia el 579-580 en Palestina, hijo de padre samaritano y de madre persa. Estas alusiones de hablar de su madre como esclava, quizá en un contexto todavía monofisita de la zona, no es, digamos, una biografía
tan empática con la figura de San Máximo, sin embargo, ofrece datos muy plausibles de su vida. Y los datos que les quiero recordar es que, según esta biografía, San Máximo, hacia los 10 años, entró a un monasterio recibido por un monje llamado Pantaleón. El monasterio se llamaba de San Caretón, precisamente cerca de Jerusalén. Después, en el año 614, fue a Jerusalén y, a causa de la invasión persa, huyó hacia Cícico, muy cerca de Constantinopla. Hacia el año 626, por las invasiones de los persas y de los ávaros, se refugiará en África y se dedicará, después de ese periodo, habiendo encontrado a San Sofronio, a contrarrestar las doctrinas monotelitas y monoenergecistas que afirmaban que en Cristo existen una sola energía y una sola voluntad. En el año 645, en Cartago, él sostendrá con el patriarca Pirro, depuesto de Constantinopla, una célebre discusión, y hacia el año 647 irá a Roma, donde en el año 649 tomará parte muy activa en el concilio de Letrán, convocado por el Papa Martín I para defender las dos voluntades de Cristo contra el famoso edicto Tipos, que era una medida políticamente correcta para el emperador Constante para apaciguar los temas de Oriente que por la mentalidad semita defendían, sobre todo, no solo por mentalidad, sino por afinidad, digamos, tradicional, la doctrina monofisita y, por lo tanto, también la afirmación de su corolario, el monotelismo. Fíjense que en el año hacia 1655 muere el Papa Martín, y en el año 662 Máximo fue privado entonces del apoyo del Papa, habiendo muerto, y los sucesores Eugenio y Vitaliano no tuvieron la misma fuerza para defenderle. Recordemos que el Papa Martín pues murió también en el exilio, y Máximo fue condenado a la amputación de su mano, otras versiones dicen a las dos manos, y la ablación de su lengua, es decir, los dos miembros con los que había defendido la doctrina de las dos voluntades y las dos energías en Cristo. Muy bien, quisiera ahora ofrecerles, si me permiten, dos textos de Máximo que nos van a ayudar a entrar un poco en la presentación del misterio de la Encarnación. Y digo un poco porque para Máximo el misterio de la Encarnación está indisolublemente ligado al tema de la divinización, de la deificación, de tal manera que toda la doctrina, toda la propuesta teológica de la descripción de la identidad del ser humano y de todas las criaturas a partir de las razones o logoi, el plural de logos, que configuran cada uno de los seres y que por lo tanto están presentes en el ser humano, no bastan para explicar lo que es el ser humano. Sería necesario tener también el modo de existencia de esos logoi, digamos, la modalidad en la que se encuentran. Estos logoi son creados, sí, por Dios, no son preexistentes, son creados por Dios, y digamos que su boceto pleno se encuentra en Cristo, que refleja estas razones, estas configuraciones. Pero en el caso del ser humano, teniendo voluntad, su cooperación para permitir que esta configuración de cada una de las criaturas, concretamente el ser humano para sí mismo, da la posibilidad que el ser humano tenga distintos modos de existencia. Y podemos decir que se distinguen como tres tipos de modos de existencia. El primero es el modo de ser, que viene en el mismo momento de la creación, dotado, por lo tanto, de la existencia como perfección, pero no de una perfección conceptual, sino, digamos así, de una modalidad dinámica. El segundo modo
que es el ser bien, viene actualizado mediante el bautismo, y también respecto a la aportación voluntaria del ser humano de vivir conforme a su propia identidad. Y el tercer tropo, el tercer modo, es el ser eternamente bien, o ser siempre, y que es el que se identifica con la divinización. Por lo tanto, la divinización no es la negación de la identidad de la persona humana, de toda la realidad humana, sino la elevación a un modo de existencia que la hace divinamente humana, plenamente completa y acabada. Por lo tanto, si el término del movimiento es la divinización, parte de una identidad original. ¿Cuál sería esta identidad original? Sería descrita por los logoi, pero los logoi no se explican por sí mismos, sino que son reflejo de Cristo. Por lo tanto, Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, va a manifestar lo que es el prototipo, el paradigma de la divinización cumplida. Permítanme entonces presentarles en una de las obras de Máximo, que se llama los 15 capítulos, que también fue contemporánea a los capítulos económicos y teológicos y económicos, que es otra obra de Máximo. Es al número 15, el número 9. Dice así: es generado Cristo Dios, que ha llegado a ser hombre mediante la asunción de una carne dotada de un alma racional, aquel que extiende a los seres el nacimiento desde la nada, y la Virgen que lo parió, en modo superior a la naturaleza, no violó algún signo de la virginidad. En efecto, como él mismo ha llegado a ser hombre sin mutar la naturaleza ni alterar su potencia, así la vuelve generadora y madre, y la mantiene virgen, explicando contemporáneamente un prodigio con otro prodigio, al mismo tiempo que oculta uno con otro, porque Dios en sí mismo es siempre, conforme su naturaleza, un misterio que tanto devela de sí mismo de su natural secreto, cuanto más secreto lo vuelve mediante su manifestación. Y a su vez, tanto cuanto vuelve madre la Virgen que parió, tanto cuanto transforma la concepción en vínculo indisoluble de la virginidad. Así que, ahora que entramos al texto que quisiera presentarles, nos empezamos a percatar que Máximo no pretende dar una explicación absolutamente catafática del misterio de la encarnación, sino que afirmando que este misterio que se ha podido tocar, que es tangible en Cristo, eso que muestra a Cristo ser verdadero Dios y verdadero hombre, no agota la dimensión catafática del conocimiento de su realidad divina. El lugar de la Virgen, como vemos entonces, se vuelve también como un espejo de la revelación. Madre, sí, pero de un modo virginal. Virgen, sí, pero de un modo fecundo. Entremos entonces al texto que quisiéramos proponer. Se trata de la cuestión 22, de las cuestiones Atalasios, un texto que Máximo va a responder a un discípulo, a un partidario suyo, Atalasios, que le hace preguntas sobre textos de la Escritura cuya interpretación es oscura o difícil. La cuestión 22 entonces comienza diciendo: si es verdad que Dios en el tiempo por venir mostrará su riqueza, ¿cómo tocamos nosotros el fin de los tiempos? Se trata de un texto de 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11. Y para que no tentemos a Cristo como lo tentaron algunos de ellos y murieron mordidos por las serpientes, y para que no murmuréis como murmuraron algunos de ellos y perecieron a manos del exterminador. Todo esto le sucedía alegóricamente y fue escrito para escarmiento nuestro,
a quienes nos ha tocado vivir en la última de las edades. Hasta aquí la cita de capítulo 10, versículo 11. Todo esto le sucedía alegóricamente y fue escrito para escarmiento nuestro, a quienes nos toca vivir en la última de las edades. Entonces, ¿por qué Máximo, aprovechando este texto, el último de las edades, cómo va a responder? Pues precisamente fíjense que ese es el tema. Quisiera presentarles el aspecto de la encarnación como un solo plan con la divinización en dos bloques de edades que Máximo va a identificar. Máximo va a responder así: aquel que ha fijado el nacimiento de toda criatura visible e invisible por la sola inclinación de su voluntad antes de todos los siglos y antes del nacimiento mismo de las realidades, tenía respecto a ello un plan eminentemente e inefablemente bueno. Este plan consistía en que él se mezclaría inmutablemente a la naturaleza humana por la verdadera unión hipostática, y por eso, por otra parte, él se une a él mismo la naturaleza humana sin cambiamiento, a fin de que él mismo devenga hombre, como él mismo lo sabía, y que él hizo del hombre un Dios, uniéndoselo a él mismo después de tener evidentemente con sabiduría definidos los tiempos y las tareas delimitadas. Los unos, está hablando de los tiempos, de los siglos, los unos para el acto de su devenir hombre, los otros para el acto de hacer del hombre un Dios. Nosotros tocamos, por lo tanto, el fin de los tiempos definidos por antelación, que es lo que le estaban preguntando, para hacer que aquel devenga hombre, el diseño divino de la encarnación estando realizándose en los hechos. El divino apóstol ha observado eso y mirando que se concluye con la encarnación misma del Dios Logos, los tiempos previstos para este diseño de hacer de Dios un hombre, él dice: nosotros tocamos el fin de los tiempos. No solamente los tiempos tal como nosotros los concebimos, sino aquellos que mediante la operación del misterio de la incorporación han recibido claramente el término apropiado conforme al diseño divino. Quisiera ahora, para esta primera sección de la cuestión 22 de la cuestión de Atalasios, referirme precisamente a la transformación, o mejor, a la acción, a la operación divina que extrae los seres de la nada. Ya hemos hecho referencia a los logoi, hemos hecho ahorita referencia al plan divino, estamos hablando de los primeros, de la primera, digamos, la primera parte de esta historia que se concluye con la divinización. Detallemos entonces cómo se proviene del no ser al ser. Esto que viene enseguida está tomado de la tesis de su servidor, presentada en la Gregoriana. En Máximo, todo el universo de lo creatural pertenece a una esfera contingente. Las cosas y los seres creados no han preexistido por sí mismos en Dios y no pertenecen a ninguna enade panteísta. Por el contrario, existe en ellos un movimiento de pasaje del no ser al ser, pasaje cultural a todas las criaturas. Por lo tanto, solo Dios es inmóvil. Fuera de él, todo ha experimentado mutación. Para el confesor, en claro contraste con las teorías origenistas, el movimiento no es un defecto, sino una potencialidad. Máximo afirma que el deseo de las criaturas racionales de tender hacia el uno y la inmovilidad no es la evidencia de una prisión corporal que describe un estado punitivo, sino que más bien es la descripción de una identidad dinámica que reclama la participación concreta, la aportación voluntaria de la criatura, en este caso humana. El deseo de la criatura no es nostalgia del haber sido inmutable, sino el lance hacia un modo de ser bien y eternamente. ¿Recuerdan? Hablábamos del tercer tipo de tropoi, era el tropoi del ser bien, ser eternamente bien.
De hecho, Máximo llama a este proceso de establecerse en el ser bien y en el permanecer el acto generativo, genetiken, y afirma que el acto generativo, genetiken, origen del movimiento de realización, es más bueno aún que la misma naturaleza, en cuanto que éste enseña y procura aquello que es útil para el bien más preciado de todos, el amor, por el cual todas las cosas que tienen su origen desde Dios se recogen establemente e inmutablemente por su propia naturaleza en Dios. Aquí podemos observar una respuesta de Máximo precisamente para el contexto origenista. Aunque la espiritualidad monástica de aquel momento estaba propiamente marcada por el maestro, por Evagrio Póntico, y sus acentos origenistas con respecto a buscar la afaceia como inmovilidad, y de ahí toda la acción de la contemplación en la praxis, en la práctica ascética, Máximo no va a llevar el movimiento hacia la estasis de la afaceia, sino hacia el amor. La virtud será la que demuestre el movimiento adecuado de los seres. En ese sentido, el deseo, ¿no? Eféceos es la expresión que usa Máximo, no es nostalgia de lo perdido, sino anticipación de lo inédito. De hecho, ninguna cosa creada es ciertamente inmóvil por su logos. ¿Cómo se despierta o se experimenta la provocación del deseo de acceder a la causa de los seres? La provocación para acceder al reconocimiento del obrar económico de Dios, en orden a descubrir la específica relación con Dios y con Dios Padre, como ya hemos visto, se encuentra en el reconocimiento de sus maravillas. Máximo, al describir el paso del no ser al ser, afirma que este movimiento cuenta con la necesidad de un acto generativo, de un origen, del llegar a ser, del ginethai. Por las criaturas sujetas a movimiento remiten a un momento en el que absolutamente no existían. El paso del no ser al ser supone una forma que le da orden e identidad al ser naciente. Y aunque la forma y la existencia son precedentes a la criatura que con ellas será producida, en cuanto que el Creador ha de poseer ambas, la existencia que le es connatural, la forma o esencia de la criatura en cuanto producida voluntariamente por él, desde el momento que se le denomina creador y no emanador. Por lo tanto, Dios sustenta esta potencia tanto en la creación como en la disposición voluntaria de dotar a cada ser de una identidad. Podríamos decir que a nivel criatural la existencia en cuanto perfección primera precede la forma. Ahora bien, si la forma de los seres, su ordenamiento esencial está conformado a la participación a los logoi, creados que reflejan al logos, con mayúscula, la operación de creación de la existencia en cuanto tal, distinguida a nivel de pensamiento, corresponde a un principio generante que actúa simultáneamente con la creación de la forma, pero que sin embargo describe una operación de un orden diverso al del ordenamiento en cuanto que es origen y fundamento de todo. Porque antes que exigir un orden para existir, Él ya es. Máximo precisa por ello que a Dios pertenece como propio el ser y el ser siempre. Es por ello que el paso del no ser al ser en cuanto a existencia y forma remite necesariamente a un principio originante de la existencia y de la forma, el Padre, pero no a la manera neoplatónica de comprender la salida del nous, del uno, y con el nous todo el conjunto de seres, postura que es precisamente la de los origenistas cuando argumentan la preexistencia en el logos de los logoi. Para el confesor, en cambio, el Padre, origen del Hijo y del Espíritu Santo, es quien crea inseparablemente del Hijo y del Espíritu una realidad diversa de la Trinidad.
De hecho, Máximo describe la creación como el puntual existir o nacer extraído de la nada, realidad que refleja la unión de los extremos de la kenosis del logos encarnado, en cuanto que ser creación es unir el existir, primera perfección, a una extracción de la nada. Máximo subraya la admiración que le invade al considerar el paso de la nada al ser. Y esta admiración, thaumace, por el obrar creador de Dios, la retoma del Salmo insondeable es su grandeza. Estamos hablando del Salmo 144, versículo 3. El confesor dirá que la maravilla proviene de la magnificencia que la criatura percibe en la consideración de la sustancia divina ante su infinitud absoluta. Primero, y en torno al obrar de Dios. En segundo lugar, por el modo como extrae de la nada de las criaturas la existencia al introducirlas en el ser. Dios aparece a la contemplación del hombre en una magnificencia sustancial y operacional que, aun sin ser ella misma, en sí misma, susceptible de ser considerada por la criatura, la existencia es el solo vínculo de racionalidad que afirma la identidad de la hipersustancia y la hiperenergía a otro nivel. Ambas suscitan por sus efectos en la criatura racional la maravilla, el ser lleno de estupor y el estar atónico, como un mar sin confín, como prudencia impenetrable y sabiduría y ciencia sopra lo inteligible, que no obstante la inaprensibilidad y trascendencia es ardientemente deseado, porque es como un mar inmenso de la bondad. Así le llama Máximo en la Centuria de la Caridad, la 1 y la 2. El paso del no ser al ser de la creación remite el principio de toda la realidad y subraya que el acto puntual de este paso es impenetrable cuanto la misma sabiduría de Dios. Este paso puntual lo decide el Padre en cuanto diseño de decisión de la voluntad divina, creando con el Logos y el Espíritu. Siguiendo un pasito adelante, en esta maravilla del paso del no ser al ser, aparece una segunda maravilla, que es la contemplación de la identidad de los seres. Los logoi de la creación y la providencia de Dios. Máximo, al explicar los 5 logoi y sus respectivos tropoi o modos alcanzables por el hombre para acceder a la contemplación de la creación, serían sustancia, movimiento, diversidad, unión y colocación. Menciona que 3 de estos logoi guían de la mano y de forma privilegiada al conocimiento de Dios: la sustancia, el movimiento y la diferencia. Qué interesante. La sustancia, el movimiento y la diferencia. Estos logoi aluden a 3 operaciones por las que Dios se nos manifiesta como creador, providente y juez. Gracias a la unión y a la colocación que educan como hijos al hombre, a la virtud y a la familiaridad con Dios en orden a recibir la divinización. De esta manera, por la contemplación del logos substancia, se alcanza a reconocer que Dios es creador en cuanto existente. Por el logos de movimiento, que Dios es providente. Por el logos de diversidad, que Dios es juez. Quizá aquí el tema de diversidad está por distinción, por discernimiento. El confesor dirá que no se busca reconocer qué cosa es la causa, Dios, en cuanto a sustancia, ya que en los seres no hay ni siquiera una alusión a ello. Más bien, cuando se alude un poco a la causa, es solo porque el hombre se dirige a ella desde lo causado, que la reclama como causa. Esto es muy importante. Máximo va a distinguir un lenguaje afirmativo, es decir, catafático, un lenguaje
catafático, apofático, o sea, que afirma que hay algo escondido que no se puede manifestar, y habla máximo la referencia a un lenguaje apofático de lo apofático. Por lo tanto, habla duplicaciones de la negación de la afirmación, para simplemente decir que existe esta realidad de la cual ni siquiera podemos decir algo. Se afirmaba que el hombre puede ser conducido de la mano de los logoi para reconocer que la causa existe, pero ese conocimiento de la mano de los logoi no nos lleva a conocer que es en sí misma la causa. La causa siempre con C mayúscula, ha permitido que se conozca su existencia mediante los logoi de su operación. Si por un lado Máximo afirma que en cierta medida se debe renunciar a acceder a la causa desde lo causado, por otro lado deja sobreentendido que es lícito y necesario no renunciar a afirmar algo de la causa, ya que se afirma la existencia cierta de la causa desde lo causado, precisamente porque la relacionalidad lo reclama. No puedo decir qué cosa es la causa en sí mismo, pero mirando que los seres contingentes son, afirman que existe una causa necesaria que los ha creado. ¿Qué sea esa causa en sí mismo? No se puede definir. Y aquí me permito citarles el Ambigua, que es un comentario de textos difíciles e intrincados de San Gregorio de Nisa, de Nacianzo, y el pseudo Dionisio Areopagita. Por eso hay los textos, los Ambigua para Juan y los Ambigua para Tomás, que es el Ambigua número 67. Toda cosa creada tiene un principio desde el ser en cuanto ha iniciado a ser, y un periodo de tiempo a partir del cual ha comenzado a ser, porque si todo aquello que ha sido creado y se mueve, también por lo tanto está seguramente sometida a la naturaleza y al tiempo. A la naturaleza, ¿por qué es? Al tiempo, porque se mueve. La revelación de Dios hacia el hombre, Máximo la presenta entonces como una gratuidad de la divina condescendencia con la que el hombre ha sido creado. A la revelación se accede solo por la verdad de la recta fe en Dios. El confesor, haciendo resonar el texto paulino sobre la revelación del misterio de la economía de Dios, locura y debilidad de Dios, así la llama, describirá la revelación económica de Dios empleando respectivamente las expresiones del Nacianceno y del Areopagita. El sumo logos bromea, y también Dios se deleita, como una referencia de relación paterna de Dios hacia el hombre. Máximo señala que de la misma manera como los padres se muestran condescendientes con sus hijos, que buscan a través de los juegos educar a los niños antes de confiarlos a la escuela para adaptarlos a una disciplina más completa, así Dios, que es superior al universo, hace un itinerario o historia llevando al hombre a través de las criaturas visibles, comenzando por la maravilla y el recreo. Hace la consideración de los logoi espirituales presentes en las criaturas hasta llegar a la teología. Para Máximo, la comprensión espiritual de la Escritura abre la perspectiva del término de la historia. En ella la gradualidad reveladora de Dios es vista como pedagogía paternal que se adapta al movimiento de ascenso de los hombres, del mismo modo como un padre lo hace a las diversas edades de los hijos. En ella las características de lo bello, lo bueno, la caridad gratuita, la sustancia, lo dinámico, lo trascendente, lo sobreeminente, recurren características ligadas a la paternidad en cuanto origen. Se trata de una relación gratuita de sobreabundante caridad, belleza y bondad, donde se mantiene la distancia abisal entre la naturaleza creada, que fluye o se mueve, y la condición del Creador, increada y estable. Retomando al Areopagita, Máximo dirá que esta relación es grata al Creador, porque Dios, que es la causa misma de todo el universo, sale de sí con sus providencias ejercitada sobre todas las cosas, y por así decirlo, se deleita de su bondad y de su caridad, y por su caridad desciende desde su ser por encima de todo
su ser todo y su trascender todo hacia el ser en todo, en la potencia estática, superesencial e inseparable de Él. Esto lo podemos encontrar en los nombres de Dios de Pseudo-Dionisio Areopagita. De este modo, la existencia misma de la criatura, en cuanto diseñada y acompañada dinámicamente por la providencia de Dios, aparece en los textos maximianos como el testimonio de un tipo de existencia gratuita dada por Dios y en cuanto recipiente de un deseo trascendente potencialmente relacional. Así que vamos descubriendo que la creación, que da identidad, que sale de la nada, que es ordenada, es acompañada providencialmente por Dios de una forma cariñosa, afectuosa, a fin de que esta realidad llegue a su culmen. ¿Y cuál es su culmen? ¿Cuál es el reflejo de los logos cumplidos? Vamos al siguiente apartado. La encarnación del Logos en el diseño del Padre. Volvamos entonces a nuestro texto de la cuestión 22 de las cuestiones Atalazos, porque nos quedamos precisamente que los primeros tiempos han concluido con la incorporación de la palabra eterna del Padre que ha tomado cuerpo. Él le ha dado plenitud, Él ha sellado con perfección la identidad germinal de los logoi, llevándola a su plenitud en la unión con el Verbo eterno del Padre, con el Logos. Máximo entonces continúa diciendo: ya que por lo tanto nosotros tocamos el fin de los tiempos definidos con anticipación. Bellísimo esto, con anticipación. No se llega a este punto de la encarnación de una forma ni precipitada ni tampoco improvisada. Después de lo que aquí se ha afirmado, dice Máximo, para hacer que Dios devenga hombre, habiendo Dios obrado en verdad su perfecta inhumanización y habiéndola cumplido, es necesario acoger ahora los otros tiempos que van a venir para operar la administración mística e inefable, la divinización mística e inefable de los hombres. Es entonces que Dios mostrará la riqueza sobreabundante en su bondad para nosotros, operando perfectamente la divinización en aquellos que son dignos. Si en efecto Él mismo ha llegado al término de la operación mística que lo hace devenir hombre, Él que se ha hecho semejante a nosotros en todo modo, a excepción sola del pecado, y que ha descendido a las regiones inferiores de la tierra, donde la tiranía del pecado había arrinconado al hombre, Él arribará también al término de la operación mística por la cual el hombre será hecho Dios en todo modo, a excepción evidentemente de la identidad de su esencia con Él. Esto es fundamental. La divinización del hombre es exactamente la postura contraria al panteísmo, porque la divinización del hombre no es la identidad con la naturaleza o la esencia divina, sino precisamente la total distinción de esa esencia y esa naturaleza por la potencia que Dios tiene de llevar la naturaleza en su identidad de los logoi al cumplimiento máximo de su realización. Él, y continúa Máximo, se vuelve el hombre semejante y Él le hace subir por encima de todos los cielos, allá donde se encuentra la grandeza natural de la gracia, que a causa de la infinidad de su bondad llama al hombre establecido aquí abajo. Eso que el apóstol enseña místicamente cuando dice: Dios en los tiempos por venir mostrará la riqueza sobreabundante de su bondad. Este tema de bajar hasta las partes más bajas, Máximo la va a tomar en la conclusión de su explicación a la oración dominical y su interpretación del Padre Nuestro. Por eso Máximo va a decir: el fin de nuestra contemplación de la divinización es que al rezar, contemplando el misterio de la divinización, más amemos a aquel que ha preparado esta salvación, la divinización, para nosotros.
Por eso el juego desde lo más profundo hasta lo más alto se va a verificar en este movimiento que a continuación vamos a leer. Dice Máximo, cuestión 22. Nosotros también discernimos, por lo tanto, los tiempos de nuestra reflexión y distinguimos los unos por el misterio de la inhumanización de Dios. Imagínense que ese término, Máximo, les va a aparecer en su pantalla, va a emplearlo 33 veces en sus obras, la inhumanización. Ya veremos que se trata de un texto usado por el Pseudo Dionisio en anticipación, hablando de los misterios de Jesús, ligado especialmente a la encarnación. Dice, distinguimos los unos, tiempos, los siglos, las edades, por el misterio de la inhumanización de Dios. Los otros siglos, los otros tiempos, por la gracia de la divinización del hombre. Y encontraremos que los primeros, ya dijimos, ¿no?, que los primeros han llegado a su fin propio. ¿Cuándo? Lo dijimos antes, al momento de que la palabra se ha hecho cuerpo, se ha hecho carne, se ha hecho hombre en su incorporación, a su fin propio, y que los otros no son todavía finalizados. Y para decirlo brevemente, entre los tiempos distinguimos, los unos son aquellos del descendimiento de Dios hacia los hombres, los otros aquellos de la ascensión de los hombres hacia Dios. Si nosotros reflexionamos así, no encallaremos en la oscuridad de las palabras divinas, considerando que el divino apóstol padece también el mismo desafío. Es decir, cuando San Pablo está colocando este texto, diciendo que estemos atentos en no caer en una cosa de otra, San Pablo, en la interpretación que les presento Máximo, dice, él se está advirtiendo a él mismo que hay que interpretarlo, que el fin de la primera etapa concluyó y ha comenzado la segunda gran etapa o la segunda gran parte del gran diseño de la Santísima Trinidad. Pasamos al siguiente tema, entonces, la encarnación del Logos, Hijo en el diseño del Padre. Quisiera presentarles algunos comentarios de especialistas y muy importantes que a lo largo de la historia han hecho referencia no solo a San Máximo, sino especialmente a la encarnación. El primero, el caso del padre jesuita Irénée Henri d'Almet, que hace alusión en el Diccionario de Spiritualité a la voz Máximo Confesor de una amplia doctrina que Máximo va a desarrollar, la famosa doctrina de los logoi y los tropoi. Los logoi que tienen que ver con, digamos así, la configuración de su identidad, y los tropoi, los modos de existencia. De esta manera, para el segundo D'Almet, Cristo ha enmarcado el plan de la salvación y de la gracia de forma ontológica, la ha descrito a través de estas dos, digamos, configuraciones de la existencia de las criaturas. Y luego también ha hecho referencia a otros dos elementos, digamos así, el ser engendrado y el devenir. De esta manera, las cosas nacen, digamos así, con una identidad, pero al nacer entran en una condición que es distinta de la propia identidad. Entonces, permítame que les lea uno de los elementos más importantes que el padre D'Almet va a distinguir respecto a la famosa triada de distinción de Máximo. Máximo va a escribir en la primera época distintos escritos contra las doctrinas origenistas, que básicamente afirmaban que el movimiento es efecto de un defecto, de una caída. Por lo tanto, el devenir se considera una falta, una ausencia de perfección. Para ellos, la tríada tendría que ser moné, o sea, unidad, identidad, estabilidad, inmutabilidad. La caída genera una kinesis, un movimiento, y luego una génesis, un inicio. En cambio, Máximo va a cambiar, va a proponer una tríada diversa. Va a poner el nacimiento, génesis,
que lleva un movimiento que se dirige a la estasis, es decir, a la estabilidad, a la perfección de la propia identidad. Los siguientes autores los iremos tratando precisamente en esta sección. La encarnación del Logos Hijo en el diseño del Padre. Como se ha podido constatar, la contemplación de la creación para Máximo no es capaz de revelar ni la naturaleza divina ni el obrar en sí, como operación divina, porque además de la trascendencia absoluta que le es propia a su naturaleza y operación, se agrega la decisión libérrima del Creador sobre el cuándo y cómo decide operar. Permanece, por tanto, la cuestión sobre qué cosa es en sí mismo el origen de la operatividad divina. Substancia, operación y origen de la operación imponen al hombre el silencio. La imposibilidad de comprensión de Dios señalada por el nacianceno y seguida por el confesor no es, sin embargo, negación absoluta de un conocimiento catafático, ya que el reconocimiento de la existencia misma de la substancia divina, de la operación de su potencia generativa, pueden ser afirmados por la criatura, aunque la criatura ignore qué y cómo es en sí misma esta substancia, y la operación divina, unida y diferenciada de la Trinidad. De la existencia de estas realidades entramos ahora en la configuración concreta con la que la operación divina realiza el diseño del Padre. La creación, como movimiento de extracción de la existencia de las criaturas desde la nada, acompaña esta introducción en el ser con un ordenamiento de los logoi. Otorgar esencia al ser criatural se dirige miradamente a otorgar un ordenamiento dinámico que progrese hacia un arquetipo o un paradigma bien preciso, el Logos encarnado, Cristo. La encarnación del Logos Hijo, como ya se ha visto, posee una forma y una modalidad precisa de realización del proyecto del Padre. Esta nueva maravilla que innova, supera cualquier previsión de la criatura con respecto a la bondad de Dios. La encarnación revela la modalidad del cómo la existencia extraída de la nada puede llegar a su pleno cumplimiento en la divinización, gracias a que este último modo de existencia, ser eternamente bien, este tropos, no será una etapa que niegue el ordenamiento encarnacional con el que ha sido dotada la criatura, sino la estabilidad incesante de este dinamismo cumplido. La presentación de la encarnación como dinamismo de continuidad y superación de la creación, que la preanunciaba, será planteado en el importante problema 7 de la antigua Ad Johannem 7, cuya sección fue estudiada minuciosamente por Sherwood como la respuesta a una interpretación origenista del texto de Gregorio Nacianceno. Si la creación mostraba que este acto producía a la criatura como existencia del ser desde la nada, afirmándose también como generación en esta segunda maravilla, la encarnación, se descubre que el acto de origen de la creación es sobre todo un acto generativo. Un acto generativo que detona la revelación y la dimensión del ser bien de la criatura. La encarnación del Logos, al revelar a la criatura la verdadera identidad de su ordenamiento esencial, sus logoi y sus tropoi, su paradigma y su puntual realización, le devela también el modo en que este acto creador y generativo se verifica. La concepción virginal de Cristo. La modalidad virginal de la encarnación de Cristo, como se verá más adelante, responde al diseño eterno e inmutable del Padre conocido y creado solo por la Trinidad. Por eso el confesor, fijando su atención en el dinamismo de la economía, distinguirá y delimitará los siglos conforme a dos movimientos, la inhumanización divina y la divinización humana. Como ya se dijo, distingamos ahora también para nosotros, conforme al pensamiento, los siglos y delimitemos aquellos del misterio de la divina inhumanización de aquellos de la divinización humana, y encontraremos que los primeros han alcanzado su finalidad, mientras que los segundos aún no han llegado. El dinamismo encarnacional de la inhumanización, puntualmente realizada en Cristo como primer movimiento, resuena, asume y acumula en él a todos los hombres que serán salvados, mediante el ejercicio de la propia voluntad, obediente al Padre,
que como un niño crece dentro del creyente. Así, conforme la economía, por el poder de la inhumanización, los hombres justos que desean ser conducidos a la divinización llegan a ser herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que Cristo mismo, habiéndose apropiado en él de la imagen de hombre, hereda juntamente con nosotros conforme a la inconocible condescendencia divina. La encarnación como sarcosis y como enantropesis, es decir, como inhumanización. El confesor emplea dos términos específicos para nombrar el misterio de la encarnación e inhumanización: sarcosis y enantropesis, usados comúnmente en el periodo patrístico, y la documentación conciliar no siempre fue así, como lo muestra Fren, pues ya Eudosio afirmaba: creemos en uno y solo verdadero Dios y en un Señor primogénito de toda creación, quien se hizo carne, pero no hombre, conforme parecer no ortodoxo. Cuando Máximo emplea sarcosis y enantropesis de forma indistinta, no solo se opone a Eudosio, sino que confirma la postura conciliar de Constantinopla primero contra Apolinar, en cuya afirmación del alma humana se juzgaba también la consistencia de la voluntad creatural de Cristo, el momento donde se origina y los efectos soteriológicos que se derivan. Aunque se refieren ambas a la misma realidad, el primer término es empleado para resaltar más la distinción absoluta de órdenes, la trascendencia absoluta de la divinidad y la contingencia absoluta de la creaturalidad, al tiempo que subraya el aspecto unitivo y puntualmente realizado entre el Creador y la criatura. El segundo, enantropesis, en cambio, es empleado más para remarcar la función mediadora y dinámica, hacerse hombre de esta unión, y por lo tanto la importancia decisiva de la voluntad humana en la que se realiza la unión mediadora del Logos hecho hombre. Ambos términos incorporan a su significación la modalidad kenótica de realización del proyecto del Padre, tanto como ordenamiento de toda la economía, como innovación terapéutica, una vez que se verificó la transgresión primera. Sarcosis, encarnación e inhumanización, enantropesis, no son dos conceptos que separen para Máximo la economía de salvación, donde carne significaría un término peyorativo de la historia caída y donde humano sería el concepto más elevado y cercano al imago Dei. Más bien, se trata de dos matices de una sola realidad salvífica, proyectada por el Padre y realizada por el Hijo Logos, cuyos acentos han sido ya descritos. La importancia de la realidad sensible para el confesor es decisiva. Baste pensar a la centralidad que ocupa en su pensamiento el nexo del cuerpo humano con el mundo de la sensación como detonante del ascenso acognoscitivo y volitivo a Dios. Uno de tres movimientos generales del alma, conforme a la sensación, conforme a la razón y conforme al intelecto. En efecto, para Máximo, la sensación no posee una valencia solo epistemológica, porque es a través de la atracción de las manifestaciones admirables de la sensación, de las que hablamos, de la taumazo, de las maravillas admirables de la sensación, y mediante un combate para no detenerse solo en ellas, que el deseo de Dios, del hombre justo, comienza a ascender hacia él como objeto deseado. La dispersión y multiplicidad del logoi puede ser camino al logos, precisamente porque este logos con mayúscula es llamado carne, no solo porque da forma a todos los seres criaturales junto al Padre antes de los siglos, sino porque ha venido a habitar entre los hombres, cuya inteligencia desnuda no puede acceder a lo espiritual desnudo, reuniendo las palabras múltiples de las criaturas en él, que es la palabra encarnada. Esta última referencia a la desnudez del nous, de la mente, no deja de ser una reinterpretación del eco de la reflexión de Evagri. Casi ya para terminar,
encarnación de Logos, presupposé o no presupposé, que es una cuestión teológica si Máximo afirma que la encarnación había sido propuesta en virtud de la caída del hombre como remedio o no. Tiene muchas connotaciones, no solo trinitarias, cristológicas y antropológicas, pero no es el objeto de este estudio. En la bibliografía que aparecerá se trata se presenta esta cuestión de una forma clara en un estudio del famoso convenio sobre la paradosis en Máximo. Vayamos a la última parte entonces de nuestra exposición. Encarnación de Logos, presupposé o no presupposé. En el hombre el movimiento hacia la alteridad, hacia la unión de los extremos con cuya potencialidad ha sido marcada desde su creación, cuando fue extraído de la nada, fue desorientado. Económicamente la entera salvación del hombre Económicamente la entera salvación del hombre, la restauración de su naturaleza y el movimiento de unión que lo divinizará por gracia, realizando la filiación adoptiva y la igualdad de honor con los ángeles, se ha realizado mediante la encarnación. En la discusión teológica sobre Máximo ha surgido la cuestión hipotética si para Máximo esta unión del creado con Dios fue planteada por el confesor como realizable, tal cual en el hombre, divinizándolo, si éste no hubiese pecado, sin la encarnación. Dicho de otra manera, que el Logos no se habría encarnado sin el pecado de Adán. La cuestión ha sido formulada por Artemije Radosavljević, perdón por la pronunciación, difícil el apellido, pero lo van a encontrar en la bibliografía, y traducida con dos términos franceses, presupposé o no presupposé, presupuesto o no presupuesto. Si la respuesta fuera que la encarnación ha sido proyectada sola en función de la salvación del hombre del pecado, se le denomina presupposé. Si al contrario se reconoce que la encarnación forma parte del diseño del Padre preconcebido y que por ende incluso sin el pecado el hombre, el Verbo, se habría encarnado, se le llama non presupposé. Si bien el problema presupposé o no presupposé no es de poca importancia para el entero planteamiento teológico del confesor, sin embargo, se consideró oportuno para el presente trabajo, directamente centrado sobre la economía histórica de salvación, hacer un acercamiento a los textos del confesor, especialmente a la interpretación del Padre Nuestro, buscando ahí más los elementos que tiendan a esclarecer la dinámica relacional del diseño del Padre, que a indagar las eventuales realizaciones modales que pudieran eventualmente en el pensamiento teológico de Máximo hacer referencia a una etapa prelapsaria, es decir, antes del pecado, de la caída. Ciertamente no se puede obviar la cuestión sobre el dinamismo del diseño paterno simplemente excluyendo las eventuales realizaciones modales o reduciendo la cuestión a un mero problema escolástico, ya que se trata precisamente de la obra divina que simultáneamente realiza y revela la finalidad última del hombre como salvación. Excluir la encarnación como medicina histórica o como revelación del diseño arcano del Padre no es cosa de poco mundo. De hecho, la encarnación aparece en los escritos del confesor en ambas direcciones, ya sea reconociéndola como eternamente proyectada, ya sea como la acción redentora en orden a la divinización. Por ello, nos parece importante mostrar que el conocimiento de la forma o morfología con la que el confesor contempla el plan de Dios no puede ser planteado solo con el binomio creación-divinización como presupposé de una creaturalidad hermética y autotrascendente, fallida, ni tampoco como un polo encarnación-divinización de un no presupposé, de una necesaria realización del diseño paterno independientemente de la consistencia de una existencia y voluntad creatural, que como hemos visto es fundamental en Máximo. La importancia de la aportación creatural es inédita. Tales binomios se afirmarían en el pensamiento teológico de Máximo solo a condición de negar injustificadamente, a nuestro parecer, una verdadera continuidad de identidad en la modalidad de realización del diseño del Padre.
Por ello, en este trabajo se considera más plausible y conforme al pensamiento de Máximo lo opuesto, es decir, que las principales obras económicas de ese diseño paterno, creación, encarnación y divinización, no son desligadas para el confesor. Más aún, que es en función de la articulación continuada de estas obras que se puede describir la modalidad kenótica del diseño del Padre, expresada en ellas, y hablar de la kenosis como modo y no solo como instrumento de la divinización. En resumen, nos inclinamos a considerar la encarnación como un misterio del diseño del Padre, non presupposea el pecado, cuya modalidad constante, incluso después de la destrucción del pecado, sigue siendo la unión de los extremos. No solo en su carácter de unión de naturalezas cumplidamente realizado en la concepción virginal del Verbo, sino en la asunción misma de la aportación voluntaria de la criatura Jesús, que no está recreando la naturaleza humana, sino innovándola al asumir como previsto desde eterno los efectos de la aportación voluntaria de los hombres, y en este sentido Jesús posee del riesgo de la aportación humana como una unión medicinal. La encarnación como innovación de la criaturalidad aporta, como está previsto, un actuar inédito y consistente, tanto cuanto es inédita y consistente la misma existencia de cada criatura. Larcher, quien también se inclina a considerar la encarnación como no presupposé, explica la alteración introducida por el hombre y la continuidad del diseño del Padre como un cambio en el tropos de realización de la misma economía salvadora. A diferencia de Larcher, ese mismo hecho aquí se prefiere denominarlo expresión histórica de la modalidad kenótica, buscando con ello subrayar más su nexo con la noción de diseño dinámico de la economía divina que la ontología de las criaturas. Pasamos entonces, como se decía, a la última parte del texto de Máximo. O más bien, ya que el comienzo, el medio y el fin de todos los tiempos pasados, presentes y por venir es nuestro Señor Jesucristo, se puede decir que está en potencia por la fe que nosotros toquemos el fin de los tiempos. Tocamos el fin de los tiempos por la fe, que se realizará en acto, según las especies, por la gracia, con la divinización de aquellos que son dignos de ello. O todavía, ya que otro es el logos del hacer y otro aquel del padecer, es a la vez místicamente y con sabiduría que el divino apóstol ha distinguido con los tiempos pasados y aquellos por venir, el logos del hacer y aquel del padecer. Así los tiempos de la carne en los cuales nosotros vivimos ahora, porque la Escritura conoce la duración temporal después de la palabra, y Él ha pensado en este tiempo y Él ha penado en este tiempo y Él vivirá para siempre, apuntan al hacer, pero los tiempos que llegarán a ser, aquellos del Espíritu, después de la vida presente, señalan a la transformación del padecer. Así, estando en este mundo, es mediante el hacer que nosotros tocamos el fin de los tiempos, si bien nuestra capacidad y nuestra energía para hacer tienen un término. Pero en los tiempos que vienen, padeciendo la transformación por gracia para ser divinizados nosotros, no hacemos, sino que nosotros padecemos, y de esta manera nosotros no cesamos de ser hechos dioses. Porque este padecer trasciende la naturaleza sin tener algún logos que delimite el proceso sin fin de divinización de aquellos que la padecen. Porque nosotros hacemos, nosotros en la medida donde poseemos a la vez la capacidad de hacer por nuestra naturaleza razonable, productora de virtudes, y la capacidad intelectual de acoger todo conocimiento, y recorriendo irresistiblemente en potenciar toda la naturaleza de los seres y aquello que es conocido, y haciendo pasar delante de ella la totalidad de los tiempos. Y nosotros padecemos cuando, después de haber completamente recorrido los logoi de los seres salidos de la nada,
nosotros alcanzamos incognosciblemente a la causa de los seres. Nosotros hacemos entonces cesar, al mismo tiempo que las realidades, así atravesadas naturalmente, las capacidades que les eran apropiadas, y devenimos aquello que nuestra capacidad natural no logra de ninguna manera ser, ya que la naturaleza no posee la capacidad de aferrar aquello que está por encima de la naturaleza. En efecto, nada de aquello que nace según la naturaleza es capaz de producir la divinización, porque es incapaz también de aferrar a Dios. Para hacer a los seres analógicamente la gracia de la divinización atañe como propia a la sola gracia divina. Ella ilumina la naturaleza con una luz que trasciende la naturaleza, y ella la eleva más allá de sus propios límites, según la sobreabundancia de su gloria. Como hemos percibido, esta aportación del ser humano se integra ahora en el grande macrosistema de, digamos así, de distinción de las edades y de los tiempos. ¿Se acuerdan? El primero hablaba del movimiento de la inhumanización, donde Dios desciende a hacerse hombre. El segundo, ascendiente, donde el hombre viene divinizado. Y la realización de esto ahora se va a transformar en la vida del creyente. Por eso cuando Máximo dice los primeros siglos, vamos a llamarlos también del hacer, y utiliza claramente el logoi, el verbo poiein, hacer, producir. Y contrasta, dice, los otros siglos, la otra etapa del pacei, es decir, del padecer. Aquí conviene hacer una aclaración muy importante. El hacer tiene una relación directa a toda la doctrina monástica espiritual de Máximo, que comienza con la filosofía práctica, es decir, con la ascesis. Continuará después con la contemplación, la teología, hasta llegar a la gnosis, que en ese campo no tiene la connotación actual peyorativa de gnosticismo, sino de conocimiento suprarracional, a ese que se dice donde la mente cesa para llegar más allá de lo que no puede alcanzar, y esto lo recibe por gracia. Este hacer entonces implica la actividad propia del ser humano que puede ejercer en este tiempo. Pero esta parte de estos siglos del hacer tienen un término, que son los siglos en el que la gracia actúa. Y el verbo pacei tiene que ver no solo con el padecer sufrimiento, tiene que ver sobre todo con una concepción, digamos, casi ontológica del padecer como recibir pacientemente, el acoger pacientemente. Entonces, trabaja, vive de tal manera que leyendo los logoi de las cosas, custodiando la sabiduría de este plan que se refiere también hacia tu propia identidad, cooperando y operando, trabajando, haciendo las virtudes, te dispondrás para que la gracia divinizante actúe en ti para llevarte de un modo de operar constante. En nuestra vida, nuestro operar es intermitente. Entonces, sobre este tema de la acción de la gracia en la naturaleza humana y la formación de una disposición que prepare, digamos, la estabilidad del ser eternamente bien, está el famoso estudio muy importante del padre Philip Gabriel Renches sobre el actuar del hombre, que trata propiamente esta cuestión y que estará también en la bibliografía. Por eso terminamos diciendo, por lo tanto, el fin de los tiempos ha llegado normalmente para nosotros, que no hemos recibido todavía la gracia de Cristo al presente de los bienes que están más allá del tiempo y de la naturaleza. Está hablando de la divinización. Dice, pero ya llegó. Máximo va a decir que el inicio de la divinización y por lo tanto el inicio de estos siglos últimos comienza por la fe y el bautismo.
pero nunca se cumple sino después de la muerte. Es cuando la voluntad queda, digamos así, cristalizada, o mejor, llega a su plenitud, a su reflejo más alto. Por lo tanto, el fin de los tiempos ha llegado normalmente para nosotros, que no hemos recibido todavía por la gracia de Cristo el presente de los bienes que están más allá del tiempo y la naturaleza. Bienes en cuyos modos las virtudes y los logoi de aquello que puede ser conocido por naturaleza han fijado las figuras y los bocetos mediante los cuales Dios, que lo quiere siempre, deviene hombre en aquellos que son dignos de ello. O sea, Dios mismo lleva al ser humano a ser plenamente hombre. Pero, ojo, en el primer movimiento. Bienaventurado, por lo tanto, aquel quien después de tener por su sabiduría hace Dios hombre en él, lleva al hombre al cumplimiento, hoy diríamos natural, pero en el caso de Máximo se refiere al verbo del hacer, a su plenitud. Él alcanza también el nacimiento de un tal misterio. ¿Cuál? Fíjense, el misterio de un tal nacimiento, que es la divinización. Por eso el hecho de que Máximo lo refiere al bautismo y lo refiere a la fe, tiene todo el sentido. Dice, alcanza también el nacimiento de un tal misterio, padeciendo, es decir, recibiendo. Y recibiendo no es solamente la gracia, sino acogiendo también la posibilidad de acoger todo lo que se es. Padeciendo el devenir de Dios por gracia, porque Él no conoce término a este devenir perpetuo. En efecto, aquel que produce este tal nacimiento para aquellos que son dignos de ello, sobre este tema hay muchísimo. Máximo va a hacer toda una catalogación de las distintas etapas del crecimiento y del nacimiento. Ese es otro tema. En efecto, aquel que produce este tal nacimiento para aquellos que son dignos de ello, siendo infinito por esencia, posee para realizarlo una potencia infinita y aún más allá de toda infinitud. Esta gracia no cesa jamás en aquellos que nacen mediante su acción, como nosotros, está hablando de bautizados, creyentes, y más todavía, esta gracia detenta sin cesar para ella, aquellos sostiene para ella, para aquellos que reciben de ella el ser y que no pueden ser sin ella. Así, de ella, la Escritura habla de la riqueza de su bondad, porque la disposición divina y luminosa que está en nosotros no cesa jamás en la bondad de la transformación que nos conduce a la divinización. Conocer a Cristo entonces es el inicio de los bienes futuros que ya existen y que están cerca de nosotros, hacia los cuales nos dirigimos. Quisiera entonces terminar con la lectura de un último texto. Es del capítulo 15, de los famosos capítulos, que son 15 capítulos, el número 12. El gran misterio de la encarnación permanece siempre un misterio, no solo porque revelándose en modo correspondiente a la capacidad de aquellos que son salvados por este misterio, eso porque no es todavía visto y es más grande de lo que viene revelado, a fin de que también eso que aparece permanezca todavía del todo escondido, sin ser conocido tal como es, por ninguna razón. Y cuando se dice, no parezca paradójico alguno, en efecto, Dios, siendo suprasubstancial y subsistiendo por encima de toda superior substancia, queriendo alcanzar a la substancia, la obtiene en modo suprasubstancial. Por eso, aun llegando a ser verdaderamente hombre para los hombres, por amor hacia ellos, de la sustancia de los hombres, respecto al modo con el cual ha llegado a ser hombre, permanece siempre impenetrable, porque ha llegado a ser hombre en un modo superior al hombre. Muchas gracias a la Pontificia Universidad de México, de modo muy especial a mi querido hermano, al Padre Jesús María Aguiñaga. Con gran gratitud y alegría hemos llegado al final de este cuarto ciclo de catequesis, la Navidad con los padres de la Iglesia,
transmitidas a través de las redes sociales de la Universidad Pontificia de México. Durante esta primera semana de Adviento hemos recorrido juntos un camino de reflexión profunda sobre el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, iluminados por la sabiduría de los padres de la Iglesia, quienes nos han legado una visión teológica y espiritual que trasciende los siglos. Agradecemos de corazón a todos los que nos acompañaron en vivo y quienes desde diferentes momentos y lugares nos seguirán en estas catequesis en un horario diferido. Su participación y compromiso hacen posible que esta experiencia sea un espacio de comunidad cristiana y fe que prepara nuestros corazones para recibir al niño Jesús. A lo largo de estas 5 sesiones, nos hemos adentrado en la riqueza de las enseñanzas patrísticas desde la estrella y los dones de los magos de Oriente, pasando por la reflexión sobre la encarnación en las enseñanzas de Orígenes de Alejandría y de Ambrosio, obispo de Milán, hasta la profundidad de San Agustín de Hipona y Máximo el Confesor. Cada uno de estos santos y teólogos nos han guiado a contemplar la grandeza del misterio de la Navidad desde una perspectiva que une el corazón con la razón, inspirándonos a vivir este tiempo santo con renovada esperanza y gratitud. Hoy, al concluir este ciclo, deseamos que las palabras de los padres de la Iglesia sigan resonando en sus corazones, ayudándoles a vivir la Navidad en un ambiente cristiano, marcado por la humildad, la fe y el amor. Que su tiempo nos anime y su ejemplo a profundizar en nuestra búsqueda de Dios y a reflejar la luz de Cristo en nuestras vidas. Desde la Universidad Pontificia de México, les agradecemos por haber formado parte de este camino de Adviento. Que la estrella de Belén siga guiando su fe y el misterio de la Encarnación ilumine su celebración navideña y les llene de paz y bendiciones. Nos despedimos deseándoles una feliz y santa Navidad, siempre inspirados por el Espíritu de los padres de la Iglesia. Su hermano en Cristo, presbítero Jesús María Aguiñaga Fernández, Universidad Pontificia de México.